Solo en la escritura está nuestra gran seguridad. Cielo y tierra pasarán y ella permanecerá. Solo viviré por fe. Todos bienvenidos. Bueno, continuamos por favor con el estudio del Salmo 58, un salmo que iniciamos el jueves anterior y un salmo donde miramos a un Dios totalmente simétrico. ¿Qué significa esto? Que ninguno de los atributos de Dios está por encima del otro. O sea, Dios no es más amor y menos ira. No, Dios es todo amor, Dios es todo ira, Dios es todo bondad, Dios es todo justicia. Él es sus atributos. Los atributos no forman parte de Dios. O sea, Dios no se divide en por decir algo, 10 medidas de amor, 15 medidas de misericordia, 3 kilos de omnisciencia, nada de eso. O sea, Él no se compone de esas partes, o los atributos no son parte de Dios. ¿Sí me estoy haciendo entender? Dios es sus atributos. Cuando en la Biblia encontramos Dios, algo acerca de Dios, no dice Dios tiene amor. ¿Qué dice la Biblia? Dios es amor. Cuando encontramos en la Biblia no dice Dios tiene celos. La Biblia Dios es celoso. Él es celoso y vengador. O sea, así mismo como es amor, es celoso. Así mismo como Él es benevolente, Él es fuego consumidor. Y este salmo nos enseña a nosotros esa simetría de Dios, ese Dios que nosotros debemos predicar, no un Dios caricaturizado, sino un Dios coherente con lo que Él se ha manifestado en su palabra. Y en este salmo observamos el juicio de Dios sobre el impío y observamos una oración imprecatoria del salmista pidiéndole a Dios el castigo de ese impío que está haciendo daño y que está dañando al pueblo de Dios, que está metiéndose para socavar y para destruir ese pueblo justo que Dios está sosteniendo en la tierra. Es un salmo corto, pero lo he dividido en 3 predicaciones porque en la primera parte que vimos el jueves, vimos cómo Dios y el salmista confrontan la maldad del hombre. Se confronta de frente esa maldad. Y hoy vamos a entrar en esa imprecación, porque viene esa imprecación sobre la maldad del hombre, esa oración imprecatoria. Vamos a dar lectura al Salmo y entramos en contexto. Salmo 58. Mi versión tiene como título Plegaria pidiendo castigo de los malos. ¿Hay alguna otra versión que tenga un título diferente? De todo el Salmo. El Señor castiga la injusticia. Muy bien. ¿Algún otro título de otra versión? Todos está igual, ¿cierto? ¿La de Leonardo es igual? No, señor. Aquí dice en el Salmo 28, dice... No, 58. 58. Para el director del coro Salmo de David, cántese con la melodía de no destruyas. No, pero el título. ¿No? No destruyas sería. Bueno, bien. Dice así la bendita palabra del Señor. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Antes en el corazón maquináis iniquidades.
hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Veneno tienen como veneno de serpiente, son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos, sean disipados como aguas que corren. Cuando disparen sus saetas, sean hechas pedazos. Pasen ellos como el caracol que se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. Se alegrará el justo cuando viene la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Vamos a orar. Padre, en esta mañana nos presentamos, Señor, como un pequeño remanente que has puesto en este lugar de la ciudad, bendito Dios. Un pequeño remanente que necesita de ti, que necesita que tu Santo Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros, poderoso de Israel. Que seas tú, Señor, abriendo nuestra mente, abriendo nuestro entendimiento, para que esta verdad, Señor, de tu palabra penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Poderoso de Israel, en tus manos colocamos nuestras vidas, porque en tus manos están nuestros tiempos, poderoso de Israel. Llénanos de ti y permite, buen Señor, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bien, el salmista inicia confrontando esa maldad. Y inicia haciendo una pregunta. Y una pregunta a la congregación o a los que están en autoridad, diciendo, bueno, ustedes que están puestos en autoridad, sean jueces, sean pastores, sean ministros, sea lo que sea, ¿ustedes sí están aplicando la justicia como debe ser? Y es una pregunta que nos pone a pensar porque vemos todas las injusticias que se ven a lo largo y ancho de la tierra, no solamente a nivel de congregación. Porque el ser humano, cuando aplica juicio y justicia, no tiene a Dios en su corazón. Y aún mirando las cosas, no juzga rectamente. Por eso el salmista inicia con este cuestionamiento. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Y el salmista está diciendo, mire, lo que sucede, ustedes no imparten justicia, es porque su corazón está inclinado, la balanza de su corazón está inclinado hacia un lado. Su justicia está inclinada a un lado. Por eso, cuando se imparte justicia, no hay parcialidad, hay imparcialidad. Porque tenemos favoritismos, porque hay intereses económicos, etcétera, etcétera, porque hay intereses políticos. Si es en la congregación, porque hay conveniencias de amistad, de familia, de orden económico. De pronto yo no puedo reprender a Jordan porque es el que más aporta aquí en la congregación, entonces yo no le digo nada, entonces yo lo dejo que llegue tardecito y bueno, de pronto se me va y no. Entonces la cuestión es que hay una amonestación aquí y hay un reclamo del salmista de parte de Dios diciendo, mire, ustedes en su corazón están maquinando tantas cosas que el mundo, en la parte B del Salmo 2, el mundo está mirando, está pesando esa justicia que ustedes están haciendo. Porque la gente de afuera no es, o la gente que está por fuera no es tonta, por decirlo así.
Está mirando, mire, es que él está inclinando la balanza. Claro, él juzgó de esta forma porque a él no le conviene aplicar la justicia rectamente o ser equitativo. Por eso dice, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Uno cuando ve un veredicto y está viendo todo el proceso y el juez da un dictamen, uno dice, no, fue injusto porque se presentaron pruebas o porque no indagó bien. Y uno pesa esa justicia. Pero ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de toda esa maldad del ser humano? Dice el versículo 3, dice, porque se apartaron los impíos desde la matriz. Todo ser humano desde que nace malo. Es la herencia que tenemos nosotros del primer pecado. Nacemos malos. El hombre nace malo y Dios lo endereza. No es que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Eso es falso de toda falsedad. El hombre nace malo, el hombre nace depravado, pero Dios endereza su camino. Y el instrumento que utiliza Dios, ¿quién es? Para enderezar a esos niños que nacen. Sus padres. Dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Le ha dado una orden a sus padres. Dice, se descarriaron hablando mentiras desde que nacieron. Poníamos el ejemplo de que nadie le enseña a mentir a un niño. Nadie le enseña a ser falso a un niño, a escudarse y a echarle la culpa a otro. Ellos nacen con eso de naturaleza. Por el contrario, hay que enseñarle a que eso que le está haciendo es mal, está malo, está en contra de la voluntad de Dios. Y recalcárselo, porque el buen ejemplo, para que sea copiado en el corazón del hombre, debe ser recalcado una y otra vez y ser visto también. Mientras que las malas costumbres no necesitan ser enseñadas. Esas nacen del corazón, esas están ahí. O sea, nacen, nadie le enseña a ser grosero a un niño, nadie le enseña a ser rebelde a un niño. Es tanto así que el salmista continúa diciendo en el versículo 4, dice, veneno tienen, veneno de serpiente. Cuando ese corazón no empieza a ser instruido, ese corazón de ese niño, lo único que va a almacenar en su corazón es un corazón, es veneno. Y va a llegar el punto de que cuando alguien lo confronta, alguien confronta su pecado, ¿qué va a hacer? Continúa el versículo 4 en la parte B diciendo, son como áspid sordo que cierra su oído. Cierra sus oídos y no escucha. Entonces, la amonestación. No quieren escuchar ni el amor de Dios ni la justicia de Dios. Y el salmista está poniendo aquí como ejemplo una serpiente, un áspid sordo, que como si pegara su cabeza contra una piedra y con la cola tapara la otra oreja y no escuchara. Porque su corazón está lleno de veneno. Porque no ha sido instruido en el conocimiento de Dios y se ha dejado crecer a sus anchas sin ninguna amonestación. Porque los padres, lastimosamente nosotros los padres, y más el padre moderno, dice, yo en esas cosas no me meto. Que él tome sus propias decisiones. Pero cuando se trata de escoger una carrera o algo, ahí sí, hijo, mire por aquí, hijo, mire por allá, mire, esta carrera no le sirve, mire esta. Y entonces, ¿por qué en lo que tiene promesa de la eternidad no influimos nosotros como padres? Es donde está la pregunta. Y muchas veces nosotros somos culpables de esa sordera de nuestros hijos. Y esto lo toma el salmista porque en el lejano oriente, no sé si ustedes habrán visto por televisión, por YouTube a veces, esos encantadores de serpientes que están en un canasto y destapan el canasto ese o la olla, esa vasija, y el áspid sale así amenazante para atacar una cobra. Pero a la melodía del flautista
la cobra se apacigua y sigue danzando al sonido de la melodía. Pero aquí habla de una áspid que no quiere escuchar esa melodía. Dice el versículo 5, dice que no oye la voz de los que encantan, porque ha cerrado su oído. Y no oye la voz del encantan. Dice, por más hábil que el encantador sea. Por muy hábil que nosotros seamos al confrontar a una persona, el único que puede abrir los oídos de esa víbora, de esa cobra sorda, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Por eso debemos nosotros prepararnos con anterioridad, tener un buen tiempo de oración, para que el Espíritu Santo obre. Y creer que la obra la hace el Espíritu Santo de Dios, no nosotros, no yo. Yo puedo haber preparado este sermón y gastarme 2 meses estudiando, porque es casi el tiempo que pasa mientras nosotros nos corresponde el turno. Y estructurar y estudiar y mirar. Pero si mi confianza está puesta es en mis habilidades, estoy predicando a serpientes sordas. Pero la obra del Espíritu Santo de Dios es la que se encarga ¿de qué? De obrar. De obrar en el corazón. De abrir ese oído. De quitar esa terquedad en el corazón. De cautivar ese pensamiento y llevarlo a la obediencia de esa palabra. Por eso el salmista dice, es tan duro el corazón que no oye la voz de los que encantan. Entonces, no sé si a usted le ha pasado cuando usted quiere confrontar a alguien y decirle, mire, como usted está mal, mire, necesitamos de Cristo, todos necesitamos de Dios. Yo voy a decir, ¿usted qué me viene a hablar? Yo soy bueno. Y atacan esos evangélicos fanáticos que solo creen que ellos son salvos. Y así por el estilo, va a recibir respuestas desagradables de toda clase. Y aún usted le dé los argumentos más bíblicos, va a seguir con esa actitud amenazante. Y a mí no me hable de esas cosas. Porque dice, no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Por eso aquí en esta primera parte, que va del 1 al 5, que hablamos del juez, el salmista está confrontando la maldad del hombre. La maldad de ese ser humano impío, que no ha recibido esa instrucción desde su juventud, y que ha endurecido su corazón a todo aquello que se llame Dios o sea objeto de culto reverente al Dios Santo. Por eso viene la segunda parte que nos corresponde el día de hoy, que es del versículo 6 al versículo 9, y es esa oración imprecatoria del salmista sobre la maldad del hombre. Porque ante todo este panorama que hemos estudiando, ante este diagnóstico, lo justo es que Dios actúe contra esas cobras, contra esas víboras, y las destruya en su justicia. Nosotros hemos estudiado, cuando empezamos el Salmo 52, ¿qué es la oración imprecatoria? La oración imprecatoria es orar a Dios para que justamente, según su justicia, no el anhelo egoísta de mi corazón, ni el odio que hay en mi corazón, sino según su justicia, traiga el castigo sobre el hombre que lo merece. Sobre todo hombre impío que quiere dañar el pueblo de Dios.
que quiere dañar la obra de Dios aquí en la tierra. Que todo hombre que es un asesino físico o emocional, que todo hombre que es como una sorda, como una cobra sorda, merece que Dios actúe sobre él. ¿Por qué? Porque va a causar daño a la congregación, porque va a causar un daño a su pueblo. Por eso inicia el versículo 6 diciendo: oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Miremos aquí que el salmista está tomando dos figuras de animales feroces. Por ejemplo, la serpiente es un animal de sangre fría. Ellos ellos actúan por su instinto, es morder. Y ahora toma al león y trae este espécimen de naturaleza salvaje. Y nosotros vemos que cuando él ataca es feroz, él no perdona a su víctima. Es cruel con su víctima. Por eso el salmista está comparando a todos estos malvados con leones jóvenes, con leones que están en el furor de su ferocidad, en la flor de su vigor y en la furia de su lujuria. Y lo que él está pidiendo es que sus muelas sean aplastadas. Un león sin dientes es peligroso. O sea, su mordedura me puede arrancar un pedazo. No. Un león sin dientes apenas está haciendo como caricias ahí, ya viejo y sin dientes. Y es lo que está diciendo el rey David. Dice que sus muelas sean aplastadas, rotas, destrozadas, para que esas criaturas sean entonces inofensivas y ya no puedan destrozar, ya no puedan devorar a su víctima. Porque los dientes en esas fieras son los símbolos del poder que tiene un hombre para hacer mal a otro. Esos dientes, esas muelas, simbolizan el poder que tiene un hombre perverso, malo, para dañar a otro, para dañar a otra persona. Y lo que David está pidiendo en esta oración imprecatoria es que Dios quiebre todo su poder de destrucción, todo su poder tirano que daña al justo, que daña a aquel que está viviendo una vida justa, que le quite todo su poder al malvado y que no pueda dañar a nadie más. Un león sin dientes es inofensivo. Es como un perro sin dientes, también ya después de viejo no hace nada. Y es que el malo, cuando tiene el poder y tiene las armas, esos tiranos, esos injustos, devoran a mucho pueblo y muchos de ellos son justos delante de Dios. Muchos de ellos son justos delante de Dios. Y caen a manos del impío, a manos del malvado. Por eso continúa esa oración imprecatoria de salmista, versículo 7, diciendo: sean dispersados como aguas que corren. Cuando usted se para en un río o en un arroyo o en algo, cuando usted toma y se agacha a tomar agua una vez y cuando vuelve y toma agua, ¿será que toma de la misma agua? No, porque ya esa agua que usted tomó ya corrió y se fue. La que va a tomar es agua nueva que baja ahí.
Entonces lo que está diciendo David es que así como las aguas que corren, si un tiempo estuvieron aquí, que ya no estén más ahí, que desaparezcan. Esa parte de agua que está mal, que desaparezca. Cuando usted echa una tinta roja en un arroyo, la tinta está mientras cae, pero si el arroyo sigue corriendo el agua, esa tinta se va. Y es la figura que está tomando el salmista. Dice, así sean ellos dispersados completamente. Lo que está diciendo el salmista es que él quiere que se vayan y que nunca más estén en el lugar donde están haciendo daño. Por eso dice, sean dispersados, sean disipados como aguas que corren. Como aguas que corren. Que desaparezcan como el agua derramada que nadie ya puede ver cuando derrama esa agua. Cuando usted derrama agua también sobre la tierra, corre un ratico y ¿qué pasa? Se desaparece porque la tierra se la absorbe. Es la idea que tiene el salmista. Y sigue diciendo en la segunda parte del versículo 7, dice, cuando dispare sus saetas, sean hechas pedazos. Mire, algo así como está diciendo el salmista, mire, cuando ese guerrero malo esté acechando al justo, coja su flecha y lo entese su arco y dispare, el momento de disparar esa flecha, se parta en 1000 pedazos por el poder de Dios. Es la oración de ese salmista, que esas armas se destruyan por el poder de Dios, que Dios destruya todo ese armamento. Es lo que David está pidiendo aquí, que los hombres malos no puedan herir más a los justos, que los hombres malos no puedan herir más al pueblo que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. Mire, algo que decíamos el jueves es que desde el principio el mundo, desde que Adán pecó, el mundo se ha polarizado y se ha dividido en dos grupos, en el justo y en el impío. Y juntos viven en una completa guerra y en una completa persecución. El impío persiguiendo al justo. Y pareciera que tuviera más poder el impío sobre el justo que el justo sobre el impío. Porque todos los gobiernos, sus leyes están para favorecer al impío. Nosotros somos ese pueblo justo, somos ese pueblo que está apartado para Dios, ese pueblo perseguido. Aunque en este momento no estemos siendo perseguidos, somos perseguidos. Somos ese pueblo perseguido. El sábado estamos hablando acerca de la clase que estamos viendo en la seminario. Es acerca de apologética, en defensa de Dios. Y vemos cómo el mundo ataca el pueblo cristiano. Y ponía Alonso el ejemplo de los Juegos Olímpicos de Francia y se comparó con la Copa América. Los inicios tan diferentes. En la Copa América un pastor oró, hizo una pequeña oración muy bonita y tuvo una lluvia de críticas. ¿Cómo es posible que esos juegos que tienen que ver con por qué meten a Dios ahí? ¿Qué tiene que ver un juego olímpico que un pastor vaya a orar allá? Bueno, críticas de toda clase, unos a favor, otros en contra. Eso fue en la apertura. En la apertura de los Juegos de Francia fue una apertura totalmente diferente. El pueblo LGTBI haciendo burla
del cristianismo, haciendo una burla abierta y descarada y apoyado por los organizadores, y nadie dijo nada, atacando al cristiano. Mire cómo, cómo es perseguido nuestra fe, porque la ley favorece al impío y ellos tienen libertad de expresión, pero nosotros no. Y está llegando el mundo a tal punto que en países como Canadá, por ejemplo, pueden haber manifestaciones de LGBTI, todos esos gays, nombre que tenga, y salen en manifestaciones públicas a las calles, y si hay un pastor predicando en una congregación, ellos tienen el derecho de entrar y sabotear la predicación y no les hacen nada. Es libertad de expresión. Pero si algún miembro de esa congregación sale y les pide con respeto que por favor respeten, ellos lo hacen meter preso, porque dice que están impidiendo la libertad de expresión. Mire la desigualdad que hay. Ellos tienen libertad de expresión para ellos, para nosotros no. Por eso va a llegar un tiempo cuando nosotros también vamos a tener que orar imprecatoriamente. Vamos a tener que orar porque nosotros no podemos tomar la justicia por nuestras propias manos. La venganza pertenece a Dios. Él es el Dios de las venganzas. Yo puedo orar imprecatoriamente, claro, pero para que Dios obre según su justicia, según su bondad, según su misericordia. Él verá cómo aplica esa justicia, si transforma el corazón de ellos y los vuelve a Él, o si los destruye. Él es soberano. Pero va a llegar el día en que nosotros también vamos a tener que orar imprecatoriamente. Ahorita no vemos la necesidad porque estamos tranquilos. Y de pronto nuestra oración va a ser que Dios tenga misericordia de esas personas, pues hasta ahora no han venido a hacernos la vida imposible o a sabotear o a hacernos la guerra o a perseguirnos. Y podemos orar todavía con un corazón deseoso de que Dios los traiga ya. Pero cuando las cosas se pasen a mayor, vamos a tener que orar imprecatoriamente. Que Dios actúe, como dice el salmista, tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. No la oración imprecatoria que hicieron los hijos del trueno, Juan y Santiago, cuando le dijeron a Cristo, Señor, ¿quieres que oremos para que llueva fuego del cielo y los destruya? No, ese tipo de oraciones no nos corresponden a nosotros. Es una oración para que la justicia de Dios obre según su corazón y no según nuestro corazón. Porque nuestro corazón malo, el deseo malo de nuestro corazón es que Dios los destruya. Eso, ¿para qué decimos mentiras? Esa es nuestra condición. Por eso cuando David obra imprecatoriamente, dice, Señor, obra según tu justicia. Destrúyelo, Señor, según tu misericordia. Y cuando habla de destrucción, Él puede destruirlos, destruyendo su corazón malo y dándoles un corazón de carne, o puede destruirlos en el infierno. Es el único que tiene el poder. Nosotros no. Lucas 12:4 dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, porque después de eso nada más pueden hacer. Teman más bien a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Dice, sí, os digo, a ese temer. Mire, iglesia, la oración que David está haciendo aquí, dice, él está pidiendo que esos juicios que ellos están haciendo contra el justo caigan
sobre ellos mismos, de tal manera que ellos se destruyan con su propia maldad, que ellos sean destruidos por su propia maldad. Mire, iglesia, algo que Dios, dice la Escritura, Dios está airado contra el impío todos los días, contra el impío, contra el impío. No es que Dios está airado contra la impiedad, aunque también Él aborrece la impiedad. Pero la impiedad es algo tan metafórico, pero el impío es un objeto de la ira de Dios. El impío es el que obra esa impiedad. Y qué bueno que Dios atienda esta oración del salmista para que esas armas que utiliza contra el justo sean totalmente deshechas, sean totalmente desbaratadas. Que cuando él salga contra el justo, creyendo que está apoyado por un gran ejército, se vea solo, porque el Dios de los ejércitos no está con él. El Dios de los ejércitos no está con él. Mire, iglesia, no existe mayor dicha cuando Dios destruye a un impío que lleva años sofocando un pueblo. Yo no sé si ustedes han visto las noticias, y un ejemplo palpable es El Salvador. Cuando presentan a cada ciudadano y hablan, dice, uy, no, ha sido una bendición que haya terminado esa tiranía. Ha sido una bendición, todos pobres, ricos, los únicos que dicen que van de mal en peor son la oposición, los que antes estaban en el poder, devorando todos los recursos. Pero el pueblo, que es el que realmente vive la abundancia o la escasez de un país, la señora de las empanadas, la señora ya dice, mire, ya ahora la plata me rinde, porque no tengo que pagarle al gota a gota, no tengo que pagarle al que me extorsiona. Y hay gozo en ese país. ¿Por qué? Porque Dios quitó al impío. Porque Dios quita al impío. Y es la oración que está diciendo aquí el rey David. ¿Cuánto descanso hay cuando Dios elimina un tirano? Cuando Dios quita a un tirano del poder. Hay un descanso para toda una nación, para todo un pueblo. Aún en una empresa pequeña, cuando hay un gerente tirano, negrero, que si el empleado quiere una botellita de agua le cobra 3.500, entonces, y cuando Dios quita ese tirano ahí, hay descanso para el pueblo. Y hay un alivio. Por eso, a un hombre que hace mal, a un tirano, a un malvado, Dios destruye sus dientes, destruye sus flechas. Porque es la oración que está haciendo aquí el salmista. Y él no para ahí. Él no queda conforme con que simplemente destruya sus armas para que no haga maldad. Versículo 8, mire lo que continúa diciendo. Dice, pasen ellos como el caracol que se deslíe. Yo no sé si ustedes han visto un caracol.
un caracol se desliza por su baba, es baboso, ¿cierto? Y a medida que va deslizando va dejando un rastro, como si se fuera deshaciendo. Y si es al calor del sol, yo me imagino a David en la cueva, escondido, o en un desierto. No sé si en los desiertos haya caracoles, o tal vez él se imaginó un caracol. Lo cierto es que con el calor del sol, si sale un caracol a la mitad de la carretera con un rayo de sol, él muere, porque se deshace, ya llega un punto en que ya su baba se acaba y muere. Y muere porque no tiene cómo seguir caminando. Se deshidrata totalmente. Y es lo que David está diciendo ahí. Da la impresión de que el caracol se va derritiendo. Y eso es lo que David pide que suceda al hombre malo, al juez corrupto, al magistrado corrupto, al gobernante corrupto, al pastor corrupto, al jefe corrupto, al gobernante corrupto, al tirano, que se vaya deshaciendo y derritiendo como el caracol que se derrite al calor del sol. Es la imagen que presenta el salmista en esta parte. Que cada uno de ellos desaparezca como ese caracol que se va abriendo camino por un desierto. Y se va disolviendo a medida que va avanzando, porque no encuentra cómo humedecer su cuerpo, humedecer su piel. Y mire, iglesia, algo que dice la Escritura, hay una regla de oro tan bonita. No me pierdan el Salmo y vayan a Mateo capítulo 7, versículo 12. Mateo 7, 12. El que lo tenga lo lee fuerte. Mateo 7, 12. ¿Usted lo tiene, Alonso? Léalo, por favor. Así que traten a los demás como les gustaría que los trataran a ustedes. Ese es el verdadero significado de la ley y de la enseñanza de los profetas. Amén. Esa es la regla de oro. La regla de oro que Dios ha puesto es que de la manera que yo quiero que los demás me traten, de esa manera yo debo tratar a los demás. En otras palabras, como dice el apóstol Pablo, lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Por eso esos maliciosos, esas personas malvadas, devoran sus propias fuerzas, se agotan en sus propias fuerzas, mientras persiguen con sus malévolos designios al justo, y ellos mismos desaparecen. Esa fosa que cavan, ellos mismos van a caer en ella. Es lo que dice la Escritura: cava fosa y tú caerás en ella misma. Y vemos ejemplos a través de toda la Escritura. Vemos a Amán, que estaba preparando una horca para Mardoqueo, porque odiaba a Mardoqueo, al judío Mardoqueo. Hizo una horca en el patio de su casa. ¿Y quién la usó? Él mismo. Para él mismo la hizo. Porque destruirse a sí mismo por la envidia y el disgusto es la porción del malvado que ha dispuesto su corazón para destruir al impío. Porque todo se me va a devolver, mire, iglesia. Por eso dice: pasen ellos como el caracol que se deslíe. La segunda parte del verso 8 dice: como el que nace muerto, no vean el sol. Lo está comparando con un aborto, con un abortivo. El parto prematuro de una mujer que le nace muerto y nunca ve el sol. Como el que nace muerto, no vean el sol. Lo más triste para una madre
es que un niño muera dentro de su vientre y nazca, sea expulsado de su vientre sin ver el sol. Y esa es la oración de David. Que ellos no vean ese sol de justicia que es Cristo. Porque la luz en la Biblia es símbolo de bienestar, de salvación, de la protección de Dios sobre su pueblo. A través de la historia hemos visto que Dios se manifestaba al pueblo de Israel en el día como una nube que los cubría de las intempestades del clima, del desierto, y en la noche en una columna de fuego. Y la oración de David dice que estos hombres paren de hacer el mal y nunca más tengan ningún bienestar. Que todo se les vuelva en su contra. Porque esos hombres son más aptos para ser escondidos en una tumba desconocida, para que nadie tenga memoria de ellos. Es la oración de David. Es tanta la maldad que se levanta en contra del pueblo de Dios, que Dios actúa para destrucción. Llega el punto en que Dios actúa para destruir al malo. Dios tendrá sus maneras de destruirlo. Cuando la Escritura en Romanos nos dice a nosotros que nosotros debemos ser más que vencedores, viene de un contexto en que nosotros no paguemos a nadie mal por mal, porque la venganza es de Dios. ¿Y a qué se refiere cuando la Biblia me dice que yo sea más que vencedor? No es a que destruya a mi enemigo, es a que haga de mi enemigo mi amigo. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es un trabajo duro. Mire, la vida de un impío, la vida de alguien que busca solo el mal y que ha cerrado sus oídos a ese mensaje de salvación, nunca llega a madurar. Y todos sus objetivos en la vida son abortados. ¿Por qué? Porque todo su propósito está encerrado en esta vida. Él no piensa en la eternidad. Y lo digo con toda seguridad. ¿Por qué razón? Porque muchos de nosotros, aún teniendo el conocimiento, en lo que hacemos pensamos es solo en esta vida. Y poco pensamos en lo que tiene promesa de esta vida y de la venidera. Ahora, ¿cuánto más un impío? El impío vive su vida. Y quiere triunfar, aún tenga que pasar por encima de mucha gente, aún de su propia casa, aún de su propia familia. Porque tiene un solo objetivo, vivir esta vida. Porque no tiene otro propósito. Su único propósito en la vida del impío, es haber traído miseria a otros. Es llevar miseria a otros. Y horror a sí mismos. Tenemos el ejemplo de Herodes. Herodes, aquel que mató a todos sus hijos para que ninguno le quitara el reino. Y dice la historia que él, habiéndolos matado, él lloraba en el entierro de sus hijos. Un impío tremendo. Habría sido mejor para ellos no haber nacido nunca.
porque el destino que les espera es tremendo. ¿El impío cree en el infierno? No cree en el infierno, pero eso no los exime de estar en el infierno. Y con toda seguridad el impío no cree en el infierno, porque no, muchos de los que estamos aquí no creemos en el infierno, no creen en el infierno. Dicen que el infierno es aquí, que esta vida que llevamos tan arrastrada, tan fregada por cosas por aquí, por allá, problemas en la casa, problemas con la mujer, con mi marido, con los hijos, que el banco, que esto, que lo otro, que hay días que amanecen. Esto es el infierno. No. El infierno es algo real, donde nosotros conocemos esa palabra infierno, ¿por quién? Por el mismo Cristo. En el Antiguo Testamento no se nombra el infierno como tal. En su ministerio Cristo habló más del infierno que del cielo. Por ejemplo, en el sermón de las bienaventuranzas, él habla del infierno. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. Al infierno de fuego. ¿Quién de ustedes no se ha enojado contra alguien con ira y rabia en su corazón? Todos. Entonces, ¿qué es el hombre delante de Dios? Un asesino. No somos diferentes de esos matones que andan asesinando literalmente. Somos asesinos delante de Dios. Es lo que Dios nos muestra. Nuestra condición para que entendamos que realmente necesitamos a ese Dios santo, a esa justicia perfecta de Cristo que sea puesta a nuestra cuenta. Necesitamos creer en Él. Necesitamos esa salvación. Y esa salvación viene por el creer en el justo. San Juan 3:36, alguien que lo lea, lo busque por favor rápido. San Juan 3:36. Léalo fuerte. ¿Ya lo tiene Jordan? Léalo por favor. San Juan 3:36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mire, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esa es nuestra salvación. Cuando yo creo en Cristo, esa justicia perfecta, esa obediencia perfecta es depositada en mi cuenta. Y ya Dios no ve a Pedro, al impío de Pedro, ve a su Hijo Jesucristo. Ve la perfección de la obediencia de su Hijo. Ya Pedro no es salvo. Ah, no, es que era el pastor de la iglesia. Claro, tiene que ganar el cielo. No. Lo que merezco como cualquier mortal es el infierno. Si Cristo no deposita esa justicia perfecta a mi cuenta, voy a estar en el infierno de fuego ardiendo. Esa es la realidad del ser humano. Esa es la realidad que no le gusta a aquel que confía en sus obras propias, en su mérito propio. Pero yo, ¿por qué voy a ir al infierno? Si yo he sido bueno, yo soy un buen papá, un buen marido, un buen ciudadano. Yo no robo, yo no mato. Eso lo condena. Eso lo condena. Porque por las obras de la ley, dice la Escritura, ninguno será justificado delante de Dios. Porque el justo
por la fe vivirá. Mire, iglesia, todo hombre no regenerado es un aborto delante de Dios. Todo hombre no regenerado, aquel que todavía continúa con ese corazón de piedra, que simplemente viene a la iglesia pero en su vida diaria sigue igual, es un hombre no regenerado, es un abortivo delante de Dios. Es un abortivo. Ha perdido esa verdadera forma de la cual hizo Dios al hombre. Que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, para que siguiera multiplicando esa imagen y semejanza de Dios en todas las generaciones. Ya ha perdido, ese hombre no regenerado se ha convertido en un abortivo, en un aborto delante de Dios. Porque se corrompe en las tinieblas de su pecado y nunca ve ni verá la luz de Dios en pureza allá en el cielo. Nunca la va a ver. Porque se ha corrompido él mismo, se justifica él mismo. Y para todo tiene una justificación delante de Dios. Es un hombre no regenerado, una persona no regenerada. Ese impío, cuando se deleita en la maldad, que se deleita en la maldad, llega el punto en que convoca a todos los impíos para hacer una celebración, a celebrar su triunfo. Y entonces, yo no sé, nosotros cuando tenemos algo que celebrar, ¿qué hacemos? Por lo general, que uno pasa y ve en las calles, a veces o en el patio de la casa, ¿qué vemos? Alguien que pone una parrilla y un asado, y cierto, y viene a, esta hora de almuerzo me alborotó el hambre. Pero, y el impío hace igual, convocan para hacer sus comelonas y celebrar sus triunfos. Y es lo que está diciendo aquí en el versículo 9, en el último versículo de esta parte del sermón. El impío se reúne, convoca y pone la olla, echa la carne y prepara todo, celebrando su triunfo, su maldad. Pero dice, mire, antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará con tempestad. David está imaginando a todos esos hombres malvados, sean jueces, sean tiranos, sean gobernantes malvados, sea gente común y corriente malvada, asesinos, lo que sea, alrededor de una hoguera cocinando un sancocho trifásico. Ponen la olla, ponen la leña, ponen los espinos para que se encienda el fuego. Y todos contentos, maquinando maldades, esperando disfrutar de su alimento y celebrar. Pero dice el salmista que antes de que el calor de la llama caliente esa olla y cocine la carne, Dios viene con juicio sobre ellos y los destruye. Esa imagen nos hace recordar el castigo que Dios hizo a Coré, a Datán y a Abirán en el desierto, cuando se rebelaron contra Dios, contra Moisés, que fueron tragados vivos, Y este versículo nos habla que la destrucción de los malos será tan repentina que vendrá cuando ellos no la esperen. El salmista está viendo aquí, visualizando, que esa olla es volcada, ese combustible, esa leña es esparcida por todas partes,
que esas espinas que son el combustible que encienden, y entonces esa llama que es tan rápida, antes que pueda producirse el calor alguno, es apagada por Dios. La comida queda cruda, el hombre queda decepcionado, su obra, ya ve que su obra es un completo fracaso, porque es llevada por un torbellino tan impresionante. Yo no sé si ustedes han visto esos tornados que suceden por allá en Norteamérica, porque toda la tierra es plana, que se forman los torbellinos y llegan a casas enteras y la vuelven nada. Más o menos es la imagen que está diciendo David acá. Ellos están en medio de su celebración y tienen todo listo, y viene Dios en un torbellino y destruye. Es la oración imprecatoria que hace. El fuego, la olla, la carne, todo desaparecen a la vez, arrebatados a la destrucción. Todos vivos y en su ira planeando iniquidades, son arrebatados por la justicia de Dios. Ellos ahí en esa furia de su ira contra los justos, ese perseguidor está siendo abrumado por ese tornado de los designios de Dios. Todos son arrebatados, todos son dispersos. Sus artimañas son derrotadas y él mismo es destruido. Pero viene la postura de aquel que no cree que Dios sea tan malo para matar a alguien. Dice, no, Dios no obra así. Dios es amor y Él es grande en misericordia. Pero están mirando solamente una parte de Dios, un lado de sus atributos nomás. Pero Dios es un Dios equilibrado, un Dios simétrico, un Dios justo en sí mismo, aunque todo el ser humano vea a un Dios injusto. El impío pone su esperanza en todo su ejército. Y su fuerza está en la multitud de su armamento, de su ejército. Pero se olvida de que el Dios de los ejércitos no está con él. El Dios de los ejércitos está en su contra. Y esa es la imprecación que está haciendo aquí David, el rey David, contra el impío. Una oración imprecatoria que más temprano que tarde, yo creo que vamos a tener que orar nosotros también de esa manera. Para que Dios obre en el impío. Para que Dios destruya al impío conforme a su justicia. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Pero ese actuar, muchos tergiversan la palabra porque dice, Señor, tiempo es de actuar, entonces yo tengo que actuar. No, el tiempo es de actuar, pero el actuar es ¿de quién? De Dios. Estamos diciendo, Señor, es tiempo de que actúes.
Es tiempo de que obres, Señor. Es tiempo de que ejecutes tu juicio y tu justicia sobre el impío. Mire, iglesia, la justicia no está en nuestras manos. La venganza no está en nuestras manos. La justicia y la venganza están en manos de nuestro Dios Todopoderoso. Jehová es Dios celoso y vengador. Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.